Y hoy vengo a darles un tema un poco fuerte, pero es un tema necesario, tanto para niños como para los adultos. ¿Dónde están los niños? Ahora, ¿dónde están los papás, los adultos? Eso. Bueno, el tema de hoy lo llamé de generación en generación. Y quiero dar varios puntos a tratar en este tema. ¿Cuántos saben que los niños son la siguiente generación que siguen después de ustedes, padres? ¿Verdad que sí? En este caso yo soy de la siguiente generación también, pero después yo voy a tener que dar otra siguiente generación, ¿sí? Bueno, pues el primer punto es honra y... Algo de lo que a mí me gusta mucho hablar, que es mucho de lo que he hablado casi siempre, es sobre la adoración. Y hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Y es honra y adoración. Quiero darles dos personas que son, en mi punto de vista, dos personas que han sido un ejemplo a seguir bíblicamente, que llevaron, bueno, una de ellas sobre todo, que supieron honrar la presencia de Dios y pudieron llevar a su generación siguiente a honrar de la misma forma a nuestro Dios. Si pueden acompañarme a 1 de Samuel 6:19. Cuando lo tengan, díganme un amén, o aquí lo tengo, o ya lo tengo, o listo. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a leerlo juntos. 1 de Samuel 6, capítulo 6, versículo 19. 1, 2, 3. Entonces Dios hizo morir a los hombres en Betsemeses. Eso, ustedes me entendieron. Porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, ¿a cuántos? ¿Dice que hizo morir a uno? ¿Dice que hizo morir a dos? No, dice que hizo morir a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Vamos al capítulo 7, donde 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Quiero detenerme ahí un segundo. Pero hoy en día los mayores ídolos que la generación de ahora en los cristianos se ha hecho, ha sido algo que no solamente ha sido tal vez una estatua, sino ha sido algo que has puesto en tu primer lugar. Y eso es lo que el Señor me decía, era: lo primero que tengas en tu corazón, eso es tu Dios. Hay muchos que han puesto el trabajo en primer lugar. Hay muchos que han puesto a los hijos en primer lugar. Hay muchos que han puesto otras cosas, el dinero tal vez la fama, tal vez el cómo se ve, varias cosas. Y a Dios lo han dejado en segundo o tercero o cuarto plano, en quinto lugar. Y el Señor me decía algo muy claro: yo no quiero ser tampoco el primer lugar, quiero ser el único lugar en su corazón. Porque si soy el primer lugar en tu corazón, quiere decir que hay un segundo lugar, y eso puede llevar a quitarme como tu primer lugar en tu corazón. Y el Señor me decía: diles que no quiero ser el primer lugar ni el segundo lugar, quiero ser el único lugar en su corazón. Que el único trono que hay en su corazón, el único que esté sentado en ese trono sea yo. Amén. David decide, más adelante David vemos cómo decide dejar la presencia de Dios en casa de Abinadab. Y en ese lugar, como acabamos de leer, había idolatría, había amor a otras cosas, prioridad a otras cosas antes que Dios.
¿Y qué fue lo que pasó en ese? Dice que la presencia de Dios estuvo ahí durante 20 años. ¿Cuántos años estuvo el arca ahí? Más fuerte, no lo escuché. ¿Cuántos? 20 años estuvo la presencia en la casa de Abinadab y no pasó absolutamente nada. Es más adelante la palabra de Dios dice que el pueblo se lamentaba de que la presencia de Dios estaba en esa casa porque no había honra ni respeto a la presencia de Dios en esa casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado de esa forma en la que estamos? La presencia de Dios dice que Él está en todas partes. Está en tu casa, está en tu corazón, está en tu vida, está en tu trabajo, está en todas partes. Pero ¿cuándo realmente le hemos dado la prioridad y el primer lugar a Dios en nuestro hogar? ¿Cuántos pueden levantarme la mano y decirme realmente yo he puesto a Dios en primer lugar y en único lugar en mi casa? Amén. Y si no levantaste la mano, quiero que eso lo estés pensando, meditando en tu cabeza y diciéndole: Señor, perdóname, porque como padre principalmente y como madre no he llevado a mis hijos a conocerte realmente. Porque primero, para empezar, para que mis hijos puedan conocerte a ti, primero tienen que empezar a través de mí como un padre, como una madre. Segundo punto, aquí en el primer punto vemos el primer personaje donde pudimos ver que fue Abinadab, donde estuvo la presencia de Dios durante 20 años y no pasó absolutamente nada. Más adelante la presencia de Dios fue llevada a Israel, iba llevado por el rey David, y entonces dice que uno de los hombres tocó el arca del pacto y al momento murió. Al instante dice que cayó muerto por querer en su mentalidad humana, querer ayudar a la presencia de Dios a que no se cayera, ¿no? Cuando realmente podemos ver que no era realmente así. Lo que él quería solamente era tocar y observar lo que había dentro del arca. Por eso fue que la presencia de Dios lo mató al instante, al momento él murió. Y dice más adelante que no solamente él, sino muchos murieron al intentar tocar el arca del pacto. Y ahí vamos a 2 de Samuel 6:8. 6:8. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 8. ¿Ya está ahí? Juntos, 1, 2, 3. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Perez Uza hasta hoy, que en español quiere decir perecieron por la muerte de Uza. Siguiente capítulo, siguiente versículo, por favor. Y fue llamado aquel lugar Perez Uza hasta el día de hoy. El siguiente, por favor. ¿Ya? Aquí dice, en el 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo has de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? Obed-Edom Geteo. Me puse a investigar un poco sobre el nombre de Obed, porque me causó intriga. Y me encantó lo que encontré. Obed significa adorador y servidor. Qué fuerte es el número 3. Obed, servidor, adorador. Y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo. ¿Cuántos meses? Ayúdenme a predicar. ¿Cuántos estuvo ahí? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Wow, podemos ver una gran diferencia aquí. ¿Sí o no podemos ver una gran diferencia? En la primera estuvo, ¿cuántos años estuvo? 20 años y no pasó absolutamente nada. Pero en la casa de Obed-Edom solamente hubo falta de tener 3 meses el arca del pacto y ser bendecido no solamente él, sino sus generaciones.
¿Cuántos aquí quieren que sus generaciones sean bendecidas? Pues primero tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios. En poner en único lugar la presencia de Dios. Como padres, esa es su mayor responsabilidad y su primer obligación como padres. Enseñar a los hijos a encontrarse con la presencia de Dios. Tal vez el Señor te pida a tus hijos. Tal vez el Señor te pida lo que más ames. Como podemos ver en el caso de Abraham. ¿Cuántos recuerdan el caso de Abraham cuando ofrece a Isaac en sacrificio? Podemos ver que Abraham tenía otros hijos, pero en ese versículo me acuerdo que dice: ofrece a tu único hijo Isaac, a tu hijo amado, en sacrificio a mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Abraham obedeció. Y hay una parte de la Biblia que me encanta en ese versículo que dice: quédense aquí, le dice a sus criados, dice: quédense aquí, yo y el muchacho iremos a aquel monte y adoraremos al Señor. Aquí quiero explicar una cosa muy importante. La adoración no solo tiene que ver con cantar y adorar y levantar tus manos y arrodillarte y cantar una canción lenta. La adoración tiene que ir más allá que esto. La adoración es más profunda que todo esto. Es un estilo de vida, es obediencia, es honra. No solamente a la presencia de Dios, sino, niños, es honra y respeto a tus autoridades. En este caso, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, todo aquello que Dios puso por autoridad debajo de la tierra. A todos ellos tenemos que honrar y obedecer, no, nos parezca o no nos parezca. Bueno, todo eso pasó porque hubo una cabeza de hogar que supo guiar, que supo enseñar a su familia y a honrar la presencia de Dios. Como cabezas de hogar, ¿cuántas cabezas hay aquí? ¿Cuántos hombres de casa hay aquí? Que levanten sus manos. Muy bien, ustedes como cabeza tienen la obligación de guiar a su familia a honrar, a respetar, a adorar y a obedecer la presencia de Dios en todo momento. Les agrade o no les agrade. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el Señor todo lo hace para bien. Amén. Quiero que vean esta imagen. ¿Qué pueden ver? Sí. ¿Qué podemos ver en esta imagen, iglesia? Más fuerte. ¿Qué podemos ver en esta imagen? No. A Jesús con los niños. Me ha tocado ir a muchas iglesias y está el momento de la administración, está el momento del fluir de la presencia de Dios impresionante. Y llegan los diáconos, los ujieres, y le dicen a los niños: niños, salgan porque esto es un momento para los papás, o esto es un momento para los adultos solamente, ¿no? O no, que los niños no entren, que no interrumpan, que no molesten. Y los corren, los sacan de la presencia de Dios. Y eso me lleva a un versículo no sé si se acuerdan de este versículo, cuando dice cuando los discípulos está Jesús rodeado por mucha gente y de repente llegan niños y quieren acercarse al maestro, y los discípulos, ¿qué es lo que hacen los discípulos en ese momento? Más fuerte, ¿qué? Los aparta, le dice: no, aléjense. Y en ese momento me imagino a Jesús enojado, levantándose y diciéndoles: ¿por qué impiden que los niños vengan a mí? Porque no limiten a los niños que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y así les dice el Señor el día de hoy, iglesia: no limiten a sus hijos a estar en la presencia de Dios. Cuando esté un momento de administración, no los limiten, enséñenlos a entrar a atmósferas de adoración.
Enséñeles. Y si no saben, pídanle al Señor que inclusive a través de sus pastores les enseñen a cómo guiar a sus hijos a adorar, a meterse, a entrar en intimidad. Yo hoy quiero honrar la vida de mis padres y le quiero dar gracias a Dios porque puedo ver que ellos fueron de esos pocos padres que eran entendidos en el momento de guiar a sus hijos a adorar, de conocer a su Dios. Yo me acuerdo desde muy pequeño, muy pequeño, cuando nos cambiamos a Restauración, me acuerdo estábamos en la casa y mi mamá me llamó a su habitación y me dijo, mira, y estaba un video de Restauración en la televisión, me dijo, mira estos niños cómo están adorando, así te quiero ver adorar. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre, cuando había algún evento o algo así, siempre íbamos todos, siempre, y siempre nos involucrábamos todos. Y eso nos convirtió en lo que somos ahora. Sí tenemos fallas, sí pecamos, sí, porque somos carne y somos humanos y fallamos y la carne es débil. Pero aún en medio de eso, mis padres siempre nos enseñaron que aún a pesar de todo eso, el Señor estaba ahí con brazos abiertos para perdonarnos. Impulsen a servir a sus hijos aún a su corta edad en las cosas del Señor. Si está en el corazón de ustedes y de los niños, si hay un interés genuino, tampoco no quiero llevarlos al extremo de no, tienen que llevarlos, que los niños entren, siempre estén ahí, porque igual si en su corazón no lo está, los niños cuando crezcan se van a amargar y se van a querer alejar de la iglesia porque siempre hubo una obligación constante. Pero también no quiero llevarlos al extremo de no, hoy no vamos a ir, o si no quieres no vayas, no te obligo, no vayas, quédate aquí, solo nosotros, no, vayan todos en familia, métanlos a adorar, enséñenles a adorar, y cuando ellos no quieran, hagan lo que mis padres hacían todas las noches, que era entrar a nuestra habitación y oraban por nosotros. Y siempre nos contaban cómo ellos conocieron a su Dios. Ellos nos impulsaban a conocer más a Dios, no como una religión, sino conocerlo realmente, conocer a Dios cara a cara. Fue un proceso difícil, sí, pero no imposible. Quiero honrar igual aquí la vida de mi tía, el hermano Alfredo y la hermana Karen, porque cuando llegaron a esta iglesia me encantó lo que dijeron, porque me recordaron a mis padres cuando nos cambiamos a Restauración, que fue, nosotros nos estamos moviendo de esta iglesia porque mis hijos ya no buscan de la presencia de Dios como antes. Y lo que anhelamos es que mis hijos busquen la presencia de Dios. Y el día de hoy pudimos ver a estas dos niñas que son sus hijas ministrar aquí arriba junto con nosotros la presencia de Dios. Y aquí está su hijo en multimedia igual. ¿Podemos ponerle un fuerte aplauso por la vida de nuestros hermanos? Igual quiero honrar sobre todo la vida de los ancianos de esta iglesia, el hermano Beto y la hermana Norma, porque desde muy chicos a sus hijos los impulsaron a buscar de la presencia de Dios. La hermana Norma, una mujer sensible a las cosas de Dios, siempre sabiendo cómo dar una palabra a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino a nosotros igual. Y quiero dar un punto que el tío, sin darse cuenta, me lo dio a mí, y quiero dártelo a ti también. Si tú quieres servir y quieres estar aquí arriba, o quieres servir de alguna forma, y cuando lleguen los hermanos, ay, bendiciones hermano, ¿cómo estás? Charará. Pero en tu casa no practicas primero eso, de nada te sirve eso. Primero tienen que empezar desde casa para poder dar fruto aquí en la iglesia.
lleven a sus hijos. Como familia, vayan, aunque sea, escojan un día para como familia tener un tiempo en familia y buscar juntos de la presencia de Dios. Aunque sea un día, iglesia, aunque sea uno, pero no permitan que el fuego del Espíritu que está entre ustedes se apague por no llevar una constancia de la búsqueda de la presencia de Dios como familia. Y esto se los estoy diciendo porque cuando lleguemos al cielo, el Señor les va a preguntar a las cabezas de hogar: ¿qué es lo que hiciste con tus hijos? ¿A qué llevaste a tu esposa, a tus hijos? Principalmente a los hombres, que son el padre, la cabeza, la autoridad. Ah, no, pues les puse un negocio. Ah, no, pues mi esposa estaba conmigo en el trabajo y siempre le di amor y siempre estábamos juntos y siempre le proveía económicamente. Y sí, y el Señor te va a decir: sí, perfecto. Porque eso igual está en su palabra, que el hombre tiene que ver por su familia, ¿no? Pero el Señor te va a decir: pero me conocieron tus hijos y tu esposa. ¿Realmente se encontraron conmigo? ¿Tú fuiste quien los llevó a encontrarse conmigo? Como cabeza de hogar, te tomaste el tiempo para llevar a tu familia a ser encendida en pasión por amor a mí, ¿o solamente llevaste otra religión más? Porque el cristianismo, iglesia, se ha convertido en esta última época, se ha convertido en una religión más, porque han olvidado el trasfondo del nombre cristiano. Y el nombre cristiano se refiere a cuando los seguidores de Jesús, o los seguidores de Jesús, llevaban una vida conforme a la que Jesús llevaba. Tenían tiempos en la presencia de Dios, buscaban de la presencia de Dios, se impregnaban con la presencia de Dios, y la gente miraba eso y los veía caminar, los veían hablar, los veían actuar, los veían comportarse diferente, veían que ellos actuaban como Jesús actuaba, y de ahí nació en ese entonces el nombre en burla: pequeños cristos, cristianitos, que hoy en día ha sido tomado como el nombre de una religión más, que ha sido cristianos. ¿Me equivoco o no me equivoco, hermano Beto? Pastor, ¿me equivoco o no me equivoco? La iglesia hoy en día ha llevado un cristianismo light. La iglesia de hoy en día, la iglesia de los últimos tiempos, se ha envanecido porque la música salga perfecta. Y no estoy en contra de que todo salga perfecto, porque la palabra de Dios igual dice que todo lo que entreguemos al Señor tiene que ser perfecto, ¿sí o no? Que así como de grande es nuestro Dios, así de grande tiene que ser nuestra adoración. Pero hemos llegado a un límite de meternos tanto al que quede perfecta la melodía, de que quede perfecto, es que tiene que estar así y tiene que ser así, y lo hemos hecho tan cuadrado que hasta en eso hemos limitado a la presencia de Dios. Hemos hecho de nuestras oraciones en casa algo tan rutinario que muchas veces se ha hecho algo aburrido ya. Y los niños son los primeros en detectar eso. Jesús amaba pasar tiempo con los niños. Escudriñen la palabra juntos como familia, pero sobre todo pasen tiempos en la presencia de Dios y lleven a que ellos mismos lo hagan por su propia cuenta, en su habitación. Pero ¿cómo va a pasar que los niños por su propia cuenta hagan eso? Cuando vean a los padres tener tiempos de intimidad. Y lo he visto mucho aquí, iglesia. Hay muchos niños que vienen aquí a la iglesia los domingos, y puedo ver cierta parte de los niños adorando
rindiéndose, postrados, orando, cantando o adorando genuinamente. Y a la otra parte de los niños los veo así. Así de que mamá, ya se va a acabar, ya me aburrí. Y yo cuando veo eso, lo primero que veo no es al niño, es al padre que está instruyendo a ese niño. Yo cuando veo un niño así, no digo qué terrible que el niño no adore. Lo que digo es qué terrible ha de ser el ambiente espiritual que hay en esa casa, donde no hay adoración, donde no se honra la presencia de Dios. Porque si hubiera honra y adoración a la presencia de Dios, ese niño cuando viene aquí, y lo han dicho mis padres, mis pastores muchas veces, lo que en casa lo que hagas en casa se va a reproducir aquí en la iglesia. Si en esta iglesia yo veo a niños adorando, postrados, entregando todo al Señor, mi corazón se alegra porque puedo ver en esa casa hay una casa como la de Obededón. Pero cuando no, solamente puedo decir, había una casa como la de Abinadab, que tal vez tenían años de cristianos, pero solamente conocían la religión y no conocían a su Dios. Y el Señor quiere llevarte a esto, iglesia, que lo conozcas realmente. No te voy a decir que si hoy oras el Señor se va a revelar a ti, ay, yo soy tu Dios y chará. No, porque nuestro Dios es un Dios de tiempos y de procesos también. Tiene que haber un proceso en tu interior para que conozcas a tu Dios. Cuando yo conocí a mi Dios, la primera vez que yo tuve un encuentro con Dios fue a la edad de 8, 9 años. Yo veía a mis padres cómo ellos entraban a su habitación y buscaban de la presencia de Dios con una pasión, cómo se entregaban a la iglesia con una pasión, cómo nos llevaban como familia a buscar de la presencia de Dios. Y fue un sábado en la mañana que me desperté y dije, pues no tengo que esperar a mis padres para hacerlo igual yo. Y me fui a mi habitación, puse adoración y dije, Dios, quiero encontrarme contigo. Y ahí fue un proceso en el que durante mucho tiempo no escuchaba a Dios, no conocía la voz de Dios. Hasta que un domingo el Señor me habló y me dijo, vete a la parte de atrás. Y me fui a la parte de atrás, tenía 10 años, iglesia, era un niño. Para que no digan que un niño no puede profetizar, para que no digan que un niño no puede hacer milagros. Un niño puede hacer todo eso y mucho más, porque la fe de un niño es mayor que la de un adulto inclusive. Pero todo tiene que empezar desde los papás. Bueno, me fui a la parte de atrás porque creo iba a salir, iba a ir al baño, no me acuerdo. Y el Señor me dijo, párate y voltea hacia enfrente. Y volteo y veo a una mujer hasta atrás de las sillas, escondida, tirada, llorando. Y el Señor me empezó a dar una palabra para esa mujer. Y me acerqué y empecé a decir, el Señor te dice esto y que esto es bla, bla, bla. Y la mujer se paró y me dijo, gracias. ¿Cómo sabías que estaba pasando por todo esto? Y dije, no sé. Yo solamente lo sentí y lo solté. A la edad de 10, 11 años el Señor me usó para dar una palabra a una mujer. Y si lo pudo hacer conmigo, iglesia, lo puede hacer con tus hijos también. Y mi madre hay algo, y mi padre, mis padres hay algo que siempre han dicho. Y es algo que yo como maestro, es mi obligación como maestro hacer aquí. Y es cuando llego con los niños, ¿no ven que siempre cuando estamos en la adoración me bajo y voy con los niños? ¿Lo han visto, sí o no? Y pongo las manos sobre ellos y lo que les digo es, profetiza. Y al principio tal vez no saben ni qué decir y empiezan a decir cualquier cosa. Pero yo sé que después de un tiempo ellos van a empezar a hablar palabra de Dios.
No aplaudas, no aplaudas, no aplaudas. Aquí va lo fuerte, iglesia. Yo puedo hacer eso como su maestro, pero si tú como padre y como madre no empiezas eso en casa, no va a pasar nada. Va a tardar todavía más allá. Tal vez Dios tiene un tiempo, pero tú como padre o como madre no has llevado a tus hijos a adorar, no has llevado a tus hijos a buscar de la presencia de Dios, a hacerse sensibles a la presencia de Dios. Ese proceso se puede alargar. Porque la palabra de Dios dice que igual nuestro Dios es un caballero. Y si en tu corazón está el hacerlo o no, el Señor no te va a decir, hazlo porque yo quiero ser tus hijos, hazlo, hazlo, hazlo. El Señor te va a decir, ok, me voy a detener. Pero no por ti voy a dejar de que el reino siga haciendo su labor. Puedo encontrar a otra familia que sí lo haga. Si tú como familia no llevas a tus hijos a encontrarse con su Dios, a encontrarse con aquel que los salvó, a enamorarse por su Dios, a quien Dios le va a pedir cuentas va a ser a ti como cabeza de hogar. Y de ti va a depender si ese niño o esa niña va a terminar de adolescente o en el mundo, en las drogas, vendiéndose sexualmente, en el alcoholismo, tal vez en la drogadicción. O de ti va a depender que esté entregada o entregado totalmente a la iglesia. Pero eso es decisión del padre y de la madre, sobre todo de la cabeza de hogar. ¿Dónde estás? Si puedes cerrar tus ojos y levantar tu mano y dile: Señor, enséñame a ser un padre o una madre, o un padre y una madre que lleve a mis hijos a honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. A ser una generación, a levantar de mis hijos una generación que cuando la veas puedas decir: esta es una generación que me agrada. Ayúdame a ser ese padre o esa madre de influencia para bien para mis hijos, que lleve a mis hijos a honrarte y adorarte solo a ti. Ahora, padre y madre, si esto no empieza desde ti, mi madre me dio igual algo en la semana, el martes me dio un punto importante que me encantó, y es el techo que tú toques cuando tú mueras. Tu techo, papá, mamá, va a ser el piso para tus hijos. Si tu techo es la pornografía, si tu techo es el alcoholismo, si tu techo es cualquier otra cosa, el piso para tus hijos va a ser lo mismo. Pero si tu techo es la presencia de Dios, créeme, te aseguro que el piso de tus hijos va a ser la presencia de Dios. Pero eso depende de tu decisión como padre y como madre. Porque el Señor no te va a obligar a decir: ve conmigo, ponte aquí, que tu techo sea mi presencia, solo mi presencia, mi presencia. Porque igual el Señor nos dio libre albedrío para decidir. Y hay muchos que en el cristianismo se han alejado del cristianismo, que porque los cristianos ponen muchas leyes y muchas obligaciones, cuando no es así. Aquí en la iglesia no te vamos a decir qué tienes o qué no tienes que hacer. Te damos unas indicaciones para que tú las puedas tomar si quieres, pero depende de ti, el sí o no. Vas a querer tomarlas y guiar a tus hijos a honrar la presencia de Dios. Así que donde estás, te voy a pedir que te pongas de pie para terminar este tiempo.